Hola a todos, hola a todas. Estamos en una nueva emisión de este programa Tlachihuani entre creadores. El día de hoy pues estamos muy contentas, muy contentos de darle la bienvenida a Magdalena Flores de la Cruz. Ella, bueno, pues es orgullosamente hidalguense, de la Huasteca hidalguense. Bueno, Magdalena es intérprete y traductora en náhuatl español y viceversa desde el año 2008 hasta el día de hoy. Ha hecho trabajo de traducción e intérprete en materia jurídica, en salud, a nivel educativo, entre otros. Ella obtuvo la certificación por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y bueno, Magda enseña lengua y cultura náhuatl, cuenta con la certificación como docente de lengua y cultura náhuatl por parte de la ENALT, de la UNAM, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es promotora de lenguas y cultura de los pueblos originarios, ha prestado sus servicios profesionales en la ENALT como docente, también en la Dirección General de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y bueno, en lo que fue la Secretaría de Desarrollo Rural, Equidad para los Pueblos y Comunidades, que ahora pues es la CEPI, y también he estado en la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, así como en el ámbito de los derechos humanos. Tlachihuani, entre creadores. Sitalime mocho yawa, Sitalime mocho yawa, ishkawani ne pametsti, ishkawani ne pametsti, Sitalime mocho yawa. me pa campana ni guala, talte pati pilke kensi, nelta ispetanti guala, testio chiwa san posensi. Xochit mi yotico, yeyecita chipawia, yeyecita chipawia, ahuiak xochit mi yotico. Ahuiak xochit mi yotico, yeyecita chipawia, yeyecita chipawia, ahuiak xochit mi yotico. No nanatzini kilhuico, pano yolo ni mitztalia, cuando ni mocho kilico, pampata de chicnelia. Kispantia, ni wikat ni kispantia, panemishti motananki, panemishti motananki, ni wikat ni kispantia. Nani tas kamatilia, tas kamati no donanzi, no yolotzi yolpakia, tas kamati no tenanzi.
Tlachihuani. Tlachihuani. Entre creadores. Pues bienvenida, Magda, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, gracias. Tlaxcamatimiac, to guampo, no igni. Batigualaquinican Toguaya. Estamos muy contentas de estar y contar que Entre Creadores también es un programa que justamente no solo se dedica al ámbito pues entendido como artístico, sino a todo tipo de creación. En este caso, algo que es muy importante en la defensa de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos, pues es la defensoría, la promoción de que nuestras lenguas estén presentes en los medios de comunicación y pues nada, pues qué gusto tenerte aquí entre nosotras. Tlaxcamatimiac, toguampo yowa, noikni, metz, pampaintech notztoque, nicama tiongualacama, tiontlanohnotzaquise tlaxquia. Bueno, Niyolpaki, muchas gracias por la invitación, Metzeri, Diana. La verdad es que igual estoy muy contenta y pues adelante. Miren, hasta la recibimos con cohetes porque pues, que se oiga la Huasteca. Claro. Y bueno, pues Magda pues es residente en de la población indígena residente en la Ciudad de México. Hay 55 lenguas originarias actualmente que residimos en esta ciudad. Y bueno, nuestra, bueno, ella es mi hermana. Nuestra mamá fue la generación que emigró y a partir de eso pues también Magda sí nació allá en Tohuaco primero, pero luego acá viene. Y es a partir de esa experiencia como fue incursionando a este ámbito del derecho. ¿Nos puedes contar cómo fue que decidiste entrarle a la Defensoría de los Derechos? Que no cualquiera lo hace, por ejemplo, yo no. Pero lo hace. Pero lo hago en otro lado. Sí, por supuesto, en el caso de su servidora, pues más que nada a esa edad temprana en que hubo este cambio, esta migración, pues que hacemos, ¿no? de mi comunidad hacia acá, por necesidades de la familia, hay primero como un tope inmediatamente con lo que es el idioma. Allá el 99.9% de la población en nuestra comunidad pues habla náhuatl y antes todavía prácticamente un 95% era monolingüe. Todo mundo pues prácticamente solo hablábamos náhuatl. En la escuela, en el ámbito educativo, sí nos enseñaban un poco, se supone que todo en español. Se supone que como era educación indígena nos tendrían que haber enseñado en náhuatl toda la parte formativa, pero no fue así. Nos obligaban a aprender el español, pero la verdad es que nosotros no le poníamos mucho caso, porque todo lo teníamos resuelto en náhuatl, ¿no? Y no había ninguna necesidad. Todo lo teníamos resuelto en náhuatl. Entonces, sí, mis compañeros y yo en ese caso nos vimos como un poco obligados con el español. Entonces me acuerdo también que hubo muchísima violencia por parte de una docente en especial para con mis compañeros. Que les sí. Te estamos viendo. Sí, se llama, ¿puedo decir cómo se llama? Sí, la maestra Bertaña. La maestra Bertaña era muy dura porque, bueno, así era yo creo, su consigna para ellos también como docentes de castellanizarnos. Entonces, pero aún así, bueno, uno es necio y no quiere aprender el español, ¿no? Entonces, cuando ya venimos para acá, bueno, a mí me toca venir para acá, entré a 4º grado de primaria. Sí, esa barrera del español sí me conflictúa un poquito. Entonces, cuando mi mamá me trae, yo traía pues muy poco lenguaje del español. La verdad es que sabía si acaso decir sí, no. Y hasta con el 3er grado de primaria, la verdad es que habíamos aprendido casi nada de español. Entonces éramos prácticamente monolingües. En esa cuestión,
Sí, sufrí como que bastante en el aspecto, sobre todo con mis compañeros, mis compañeras, las mamás de mis compañeras que les decían, no, pues no te juntes con esa niña, ¿no? Y mi maestra también de cuarto, una maestra que se llama Sara, ¿no? Saludos para la maestra Sara, que decía claramente que que yo tenía como un retraso mental, le dijo a mamá, de hecho, porque yo no entendía nada de lo que ella estaba diciendo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ni le entendí qué decía, ¿no? Entonces, pero te regañaba continuamente, sí, porque, o te exponía ante el grupo, sí, porque yo no entendía y escribía poco, ¿no? Escribía poco en mi cuaderno, pero porque no entendía su idioma, ¿no? Y aparte, sí, mis compañeros a partir de eso también fueron muy, muy crueles, ¿no? Dos compañeritos mínimamente de los que me acuerdo. No, hombre, es que hasta, o sea, me pegaban, ¿no? Porque pues uno se aislaba, y no me aislaba porque quería, sino porque no sabía hablar el idioma y como pues, ni tenía amistades. ¿No tenías amigos? No, y además no conocía a nadie, no tenía familiares. Digamos que de la generación de mis primos, hermanos y demás, yo era la mayor, entonces era la primera que entraba a la escuela a la Ciudad de México. Entonces no conocía nada, nadie, es más, ni el camino, ¿no? Apenas me decían, de aquí para allá y te regresas, ¿no? Ese es el único surco que yo hice. Y entonces sí fue como una situación de mucha dificultad. No obstante, después de eso, mi mamá habló con la profesora en aquel tiempo y le dijo que yo venía de una comunidad. En ese tiempo se me quedó muy grabada la palabra, le dijo, venimos de provincia. Y yo me cuestioné, dije, ¿de provincia? Nunca había escuchado que yo venía de provincia. Pero bueno, mi mamá sí le dijo, veníamos de provincia y hablaba otro idioma, que yo hablaba mexicano, náhuatl. Y por eso es que no le entendía, no por otra situación. Entonces mi mamá le encargó mucho a esa profesora que por favor me ayudara a aprender el español. Y bueno, la maestra junto con la directora, porque les habló a las dos y les dijo qué es lo que estaba sucediendo. Una vez ellos, sí, lo que hicieron, pues fue como... bueno, la emoción. Cursos intensivos de español con aquella profesora. Sí, me acuerdo que ya no me dejaba salir al recreo y todo. A mí me convenía. Eso para otros es violencia, pero la verdad es que a mí me convenía porque a mí en la hora del receso mis compañeros me violentaban muchísimo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te hacían? Me pegaban, un compañero y una compañerita me pegaban, la compañera se llama Sara, por cierto, también. Estamos viendo. Perdón, Sandra. Sí, ese nombre me cayó muy mal mucho tiempo, no por otra situación y no por las personas que llevan ese nombre, por supuesto, muy lindo, pero aquella compañera sí me quedó muy grabada, ¿no? Sandra. Pues es que marcó tu vida, sí, ¿no? muy violenta la compañera y llegaba así de la nada y te pegaba y te pateaba y pareciera que nadie la veía, ¿no? Y el otro compañero... resulta que después, sin saberlo, me preparan en español y todo. Para los demás, para el siguiente grado, pues ya yo estaba como un poco más nivelada con el español, por decir así. Y para sexto, me eligen entre varios compañeros para formarlo de... Esto de la bandera, ¿cómo se llama? La escolta. La escolta, sí. Entonces, y ya me habían mandado a concursos de español, en cuestión de ortografía y demás. Entonces, resulta que ese compañero que fue creciendo conmigo era mi rival, porque decía, ¿por qué a mí no me eligieron? ¿Y por qué a ti sí, si tú vienes de tu pueblo y ni sabes hablar y no sé qué, no? Pero pues yo ya había avanzado, lo siento. Lo siento. Crecí. Lo superé. Sí. Aprendí el idioma, ¿no? O sí. sea, que es un reto enorme. Tu idioma. Y ese compañero, al final de cuentas, después de reflexionar, esos compañeros eran hijos de migrantes también. O sea, después descubrimos,
algunas compañeras que sus papás también que eran de Oaxaca y demás. Esa escuela está llena de comunidad migrante, o siempre estuvo lleno de comunidad migrante, una segunda generación. ¿Qué escuela? ¿La quemamos de una vez? ¿O no en es qué cierto. zona de la Ciudad de México estaba? Pues está súper ahí a la vista. Se llama Escuela Ejército Nacional, es la primaria, que está ahí saliendo de Cerro del Agua. Cerro del Agua. Al lado Ujú. de la UNAM. para que Pegado no a la UNAM. Entonces, no fue hasta quinto que bueno, la verdad es que fue muy chistoso porque en esa violencia, en ese grupo, creo que concienticé esa situación que estaba pasando y cuando me cambié para quinto, yo no me formé ya con ellos. Casualmente como que hice que me perdí y me formo en otro grupo de quinto. Me meto con ellos y ya el maestro le explico, ¿sabe qué, maestro? Es que me está pasando esto. En el otro me pegan, me regañan y la maestra no les dice y no sé qué. ¿Me puedo quedar con usted? Y él agarró la onda. Y rápido como que me acogió mucho el profesor y ya me preguntó, oye, ¿de dónde eres? Y así. Supo mi idioma, supo todo y luego me presentó con su grupo y les dijo, la compañera habla otro idioma. Ella habla una lengua que se llama náhuatl y cuando se siente en confianza puede venir a platicarnos cómo es su pueblo. No, pues otra onda, ¿no? Y la verdad es que con ese profesor, no, ya me sentí más en confianza. Cuando paso a sexto, este mismo profesor va y le dice al maestro, no, maestro, qué orgullo te va a pasar. Va a pasar contigo nuestra compañera Magda, ella es una alumna que habla náhuatl además, pero muy padre, ¿no? Entonces, no, el profesor también el de sexto, el profesor Guillermo, y el otro Cabello Molina, Gustavo, muy buena onda, o sea, una armonía. E incluso me hicieron exponer, me invitaron, dijeron, si quieres venir con tu mamá, vienes, pero si quieres sola, adelante, o sea, con toda la confianza. Entonces ya fue que ellos me dijeron, me abrieron como ese camino y entonces fue que aprovechando que yo estaba estudiando el español, porque aparte de que habían otras materias, yo dije, si estoy aprendiendo español, también quiero aprender cómo se escribe mi idioma. Entonces, porque nosotros no nos habían tocado esta parte de que nos enseñaran en nuestro idioma, en nuestras escuelas, a pesar de que eran bilingües, indígenas, no nos enseñaron. Y tampoco teníamos material. Eso fue es reciente eso del material en lenguas indígenas. Sí. Entonces yo quería escribir también en mi idioma, porque si yo iba escribiendo en español, dije, seguro que también mi idioma se escribe, pero yo no sabía que se escribía y no había visto material. Entonces así fui sacando letras del abecedario del español y con ese fui armando lo que yo hablaba. Y pues así, porque uno extraña mucho su pueblo, ¿no? Uno extraña su pueblo, su gente, mis primos, y con quienes yo echaba chisme y cotorreo, ¿no? En el idioma. Entonces fue que ese primer reto entre náhuatl y español. Y ya que fui, por ejemplo, tan solo en la secundaria, ya mis vecinos que eran paisanos, cuando tenían un problema, igual, ya luego me decían, oye, no le puedes decir, le decían a mi mamá, no le puedes decir a tu hija que nos acompañe, es que ella ya habla español y le puede explicar a la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? O queremos resolver un conflicto, que ya se pelearon por el lavadero, que no sé, o sea, eran cuestiones básicas, ¿no? Pero que a veces ya se salía del vecindario el problema y ya tenían que ir a un juez. Ahora sabemos que era un juez cívico, un MP o cuestiones así, pero sí ya me andaban llevando como por esos caminos. Entonces es como que la vida misma te va guiando hacia ese lugar. Sí, pues es interesante la trayectoria y también pues que no... pues que te vas autoformando, ¿no? Es una cuestión de autoformación y que a través de esas experiencias, malas experiencias, lo que ahora se conoce como bullying, y pues ya es discriminación, segregación, bullying, y que como las autoridades que son en las escuelas, los maestros y maestras, son los primeros en violentar a los alumnos y las alumnas, y al dar esa imagen, pues hacen
promoción de este tipo de micro y macro violencias. Bueno, pues seguimos aquí en Tlachihuani y continuamos aquí con Magdalena Flores. Tlachihuani, entre creadores. Que matati xochite que pase que te cacahuía, que matati xochite que pase que te cacahuía, ni me zona na wasneki, aguía que mi yotia, momos tani xochite que más que ni moma wixtia. Pawi amoko wa tia kane ameli, tatiki pawi amoko wa tia kane ameli, wampa chuchi omoyoyo nelia cual sitinesi, dice setilia no yolo, no chipa que matanesi. Campanete peticinta campa watimos calti calti tan sin socuecinta capamo pai mi chanti te quiti tocata cinta nelia wimitzis calti. Tismatiaya. El mexicano de la Huasteca, náhuatl huasteco o náhuatl del norte es la variedad de dialectos del idioma náhuatl o mexicano hablada por los nahuas de la Huasteca, que es una región que se encuentra en el norte de Veracruz, el sureste de San Luis Potosí, norte de Puebla y el este de Hidalgo. Es la variante más extendida y hablada geográficamente. Debido a la migración, en las últimas décadas se han desarrollado asentamientos de comunidades hablantes del mexicano entre otros estados del país, principalmente en Nuevo León y Jalisco. La cantidad de nahuablantes en ambas entidades se encuentra en crecimiento. Fuente: INALI, Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, Diario Oficial de la Federación, 2015. Lira Javier, Náhuatl, Infol, Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León, 2022. Tlachihuani. 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 Entre creadores. Titztoque Jianica, Toguampoyo, Pan, Tlachihuani, entre creadores, Juan, Amansi, Ticamati, Guayanito, Ignit, Magdalena, Tlentechilia, que Nicatza llamo Matquiquichihuas, no pa Defensoría de Derechos. Y bueno, pues continuando con esta trayectoria, y bueno, pues es historia de vida más que nada, de cómo fue que llegaste a esta cuestión de la interpretación y la traducción en esos pequeños campos de las vecindades, las pequeñas comunidades migrantes, ¿no? Y cómo fue que a partir de eso saltaste a decir, bueno, o supiste que había esta cuestión del derecho, ¿cómo fue? Bueno, eso fue justo, creo que dicen que nada es coincidencia, ¿no? Pero bueno, íbamos participando justo casi siempre con nuestra población, ya sea aquí, ya sea en mi comunidad. Y bueno, después de que estaba en el bachillerato, pero en realidad no sabía qué estudiar, ¿no? Estuve en el CCH Sur, saludos para
nuestra casa Arriba de estudios. CCH. Pero CCH es una aquí. Sí, y entonces muy amables, ya me tocó una linda experiencia en el aspecto de que justo yo no sabía ni qué quería estudiar en específico, y lo único que me sonaba como que a seguir colaborando con nuestra gente, con nuestros pueblos y con nuestra sociedad, era algo que se llamaba trabajo social. Y dije, como que suena a trabajar con la población. Entonces, yo ya iba directo para allá, ¿no? Dije, voy a poner mis opciones. Pero en eso unos buenos compañeros me dijeron, ¿sabes qué? Si no sabes específicamente qué quieres estudiar, mejor ve allá con la orientadora. Y yo, ay, ¿a poco existe eso? Sí. Y bueno, me hicieron un test y todo. Me hicieron un test y de ahí resultó, sí, justo como esas áreas. Entre ellas estaba trabajo social. Pero muy amable la persona que estaba atendiendo ahí fue la que me dijo, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿por qué quieres estudiar o por qué quieres ayudar a la gente? ¿De qué gente hablas? Y ya le dije, bueno, pues yo soy de pueblo, hablo una lengua, hemos tenido como diversas dificultades, justo aquí en la ciudad donde vivimos, entonces me gustaría como seguir atendiendo esa situación. Y me dijo, pues sí te sirve trabajo social, pero te sugeriría, dice así, si tú quieres, dice estudiar esto que se llama derecho. Y yo dije, ¿cómo que qué es eso? ¿No? Dice, esto igual es para ayudar a la población y demás, pero dice, te puede ayudar un poquito en más campos, en más áreas. Todo lo que tú quieras, la verdad es que es un campo muy abierto. Pero además, por ejemplo, si algunas personas llegan a un reclusorio, a un ministerio público, dice, tú podrías acompañarles y no tendrías como esas limitaciones. Si vas a trabajo social, como que te limitaría un poquito. Y yo, ¿en serio? Sí, de mesa. O sea, sigo para llevar, por favor. Sí, entonces fue así que escogí como esa carrera. Pero ya estando en la carrera, Dianita, Metz, yo necesitaba algo más. O sea, dije, bueno, voy a estudiar derecho, pero yo quiero derecho que también hable de nosotros, de los pueblos indígenas, ¿no? Porque no existía, bueno, estaba muy poco abordado, ¿no? Estos temas del derecho indígena. Del derecho sí, indígena, del derecho de los pueblos, totalmente. Ajá. Y bueno, siendo que no eres una generación así como que digas, uy, Magda tiene, no sé, ¿no? 80 años. Sí, bueno, parece. Y ahí te das cuenta, ¿no? Donde hay pues una falta, ¿no? De promoción, de incentivación y de defensa sobre todo a los territorios, ¿no? Que pertenecen pues a otra, o bueno, que tienen culturas. Otras culturas, otra lengua, otra forma de vivir, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como un campo ahí muy inexplorado. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí, yo justo esperaba, estando en la carrera, yo esperaba eso. Dije, a ver, ¿cuándo vamos a ver no sé, yo quiero ver más sobre otros derechos, no solo el de mi pueblo, ¿no? Porque yo ya sabía que en mi pueblo se sancionaba de manera distinta. O sea, porque justo yo esperaba eso. Cuando aquí mis paisanas tenían un problema, teníamos que ir hasta el Ministerio Público, a un juzgado cívico, y algunos ya llegaban a juzgados familiares o penales. Pero en mi pueblo no. En mi pueblo, cuando tenía un problema la gente, la comunidad o los familiares, vecinos, era ante la asamblea de la gente. Los lunes, de hecho, ahí los exponen, ¿no? Y en vergüenza los ponen. O sea, pero además teníamos una cárcel. Me acuerdo que justo enfrente de nuestra primaria estaba una cárcel. Era una cárcel simbólicamente. Sí, o sea, simbólica. Nunca hemos visto a alguien allá. ¿Por qué? Porque era de palos, unos palos muy delgados. Ya ves, tú conoces ahí en nuestro pueblo, hace mucho calor. Ajá. Entonces, los palos son delgados, el techo era de palma. Uh-huh. Esa cárcel, o sea, era un cuartito. Cualquiera se escapa. La puerta y te sale. En realidad es simbólico. Por el techo, entre los palos. Sí, o sea, tú quitabas los palos y con permiso, la puerta era de madera,
O sea, así, Ajá. casi con un palito le ponemos y le cerramos. Sí. Entonces, solo es por la cuestión, pues, simbólica. Simbólica, Ajá. claro. Pero sí hay una sanción. Y aquel Ujú. que entra ahí porque se pasó de tomar y causó algún tipo de violencia, lo exponen, está tanto tiempo. Y sí le da pena porque todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Para ir al molino, para ir a la iglesia, para ir a la escuela. Entonces, esa cuestión les daba pena. Si llegaban a un caso de robo, lo que sea, igual todo se arreglaba ahí. Salvo Sí, ya y los previamente asuntos. en la asamblea, ¿no? Ujú. Bueno, antes Sí. me imagino de... Sí, hay como tipo una audiencia donde los Ajá. escuchan, pues ahí mismo, ¿no? Y ahí Sí. mismo se arregla. No había que ir que vete a tal autoridad, mete tal escrito, o sea, todo era oral. Todo era oral y dependiendo de la situación en específico que se vaya formando. Entonces yo esperaba algo así de, bueno, sí, vamos a ver algo de estos tipos de solución de conflictos y Claro. demás. Y no pasan pues los 5 años y yo no veo nada. Si acaso vimos una materia que se llamó Historia del Derecho Mexicano, o sea, si acaso por ahí se asomó una pincelada y eso porque nuestro maestro nos llevó a Teotihuacán, ¿no? Vamos a estudiar el derecho teotihuacano. Sí, así, que por cierto nos perdió ahí, nos olvidó a 2 compañeros, ¿no? Mi compañero O se Oscar. perdieron. Es lo que decían, ¿no? Ahí se fueron, hubo una inundación y nos dijeron, los esperamos, terminen de comer y resulta que el autobús se fue y nos dejó, ¿no? Sí. Muy chistoso, pero ese fue el único acercamiento al derecho indígena, o sea, no había más. No hablaron de los zapotecos, cómo arreglan sus conflictos, Claro. mazatecos, los náhuatl, los ayuk, los nani. Nadie dijo nada. Sí, todos Siento los que estamos pueblos, vivos. claro, todos los pueblos originarios tienen su forma de resolver. Incluso, creo que hay nombres, ¿no? Para como nombrar a este tipo de Autoridades. cárcel, ¿no? O sea, Sus en el propias norte que el normas. cepo, que no sé qué, o sea, Sí, en fin. tienen sus propios sistemas, ahora les llaman sistemas normativos, o sea, tienen su propio derecho, ¿no? Y aquí veíamos, pues sí, yo me acuerdo cuando hablaban del derecho romano, muy bonito y todo. Aquí no hay romano. Sí, nos hablaban de los grandes filósofos y demás. Bueno, ¿y a qué hora vamos a entrar aquí, no? A México. Pues no, nunca entramos, o sea, a un tema así. Y los libros decían derecho mexicano o así, pero en realidad no era mexicano de México, sino todo era orientado desde el derecho romano. Y justo porque en el CCH, cuando nos dijeron esto de la orientación y escogimos nuestra opción, dijeron, si tú te vas hacia este camino, vas a estudiar latín, vas a estudiar filosofía y no sé qué otras cosas, ¿no? Los que se iban hacia las ciencias estudiaban griego y demás, ¿no? Y como que ahí ya te encaminaban, o sea, desde ahí ya te estaban diciendo que vas a ver puro del latín, ¿no? De los viejos romanos y demás. Entonces, todas esas construcciones, no es sino que termino la carrera, me siento vacía, ¿no? O sea, sí, termino y todo, pero no encuentro. En el inter de la carrera y un poco antes, creo, fui becaria de los, como estudiantes indígenas de ahí, de la UNAM, que es algo que podemos aplaudir que tiene la UNAM. Nos apoya. Entonces en eso nos juntamos varios becarios y hay un compañero que me invita a conocer una asociación porque él ya traía como una trayectoria y me dice, Magda, te invito a que vayas a conocer nuestra asociación. Somos intérpretes en lenguas indígenas, tú hablas muy bien, estás estudiando derecho, te serviría mucho. Y ya fue que me lleva a esta asociación y digo, oye, sí hay más, ¿no? O sea, y ellos ya hablan sobre el derecho indígena y demás. Y después de eso, también después de que termino la carrera y cuando empiezo el trabajo para mi titulación, que yo justo quería hablar sobre esta educación en lenguas indígenas,
estaba haciendo mi trabajo, que por cierto también ahí tuve una dificultad, porque mis primeros tutores, asesores, todo súper bien, me aceptaron el trabajo en sociología, no me lo aceptaron en constitucional, que es donde tenía que estar porque era del tercero constitucional. Luego, pero no lo quisieron ahí tan fácilmente, me lo aceptaron en sociología. Y después cambia la directora de ahí del área de sociología, y esta nueva directora dice, ay no, ¿qué es ese tema? ¿Derechos indígenas? Ay no, yo llevo como 4 doctorados y eso ya no se habla. De eso no se habla, eso ya no existe, eso ya pasó. Yo estudié en Europa y no sé qué, y eso no existe. Le dije, maestra, o sea, existimos, yo hablo mi lengua y mi pueblo habla y no creo que seamos los únicos. Le digo, tan es así que aquí habemos becarios en la UNAM que hablamos diversas lenguas. Sí, pero eso de hablar y me lo cambió. Me puso sociología de la educación y no sé qué tantas tonterías, ¿no? Y dije, no, maestra, es que yo quiero hablar sobre este derecho que tenemos de formarnos también en nuestras lenguas. Y dice, no, eso... y bueno, total que me fue cambiando. Primero el título. Ok, cámbiame el título, déjame el contenido. Pero luego se metió con el contenido. No, dije, no, yo no voy a estar peleándome con esta señora. Agarré mis cositas y con permiso, ¿no? Dejé eso. Pero después un maestro muy amable me presentó a un doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ahora ya en paz descansa, el doctor Rolando Ordóñez y Fuentes, y resulta que él estaba haciendo un trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con mucha gente, ¿no? Él era de Totonicapán, que ahora ya conocemos por allá por Guatemala. Nos llevó a su tierra, nos llevó a Quetzaltenango, una universidad donde todo el mundo va con sus... Toda la banda de Guatemala, mis respetos. Hablan su lengua, van con sus ropas de sus pueblos a la universidad, a las maestrías, al doctorado, orgullosamente portando nuestra ropa, ¿no? Entonces, cuando nos llevan a un creo que era un simposio, algo así, y dije, ellos hablaban sobre el derecho del territorio, el medio ambiente, las lenguas, los idiomas, y dije, ¿y nosotros qué? Aquí en México, como si no existiera. ¿Qué pasó, Sí, estábamos como que ya ni en pañales, ¿no? No obstante que nuestros compañeros de asociaciones y demás ya tenían trabajo avanzado, los de Chiapas, ya ni se diga. En 2001, con la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos, y las asociaciones, por ahí, Omitli, Otigli, ya habían hecho trabajo, y otras asociaciones, no lo dudo, pero no los visibilizaban. Entonces, fue hasta que sales del país y te fijas que hay trabajo. Y entonces empiezas a coordinar, bueno, a ver, a amarrar, qué onda, ¿no? Ya fue ahí que veo que sí hay mucho que hacer, hay mucho campo. Y de ahí, bueno, tomé un diplomado en el nuevo sistema adversatorio oral, que justo, bueno, en ese tiempo era nuevo, ahora ya lleva bastantes añitos. Pero ¿qué creen? Que justo ahí es donde la gente decía, ay, no, es que el cambio del derecho positivo escrito y ahora al derecho, al nuevo sistema oral, es que es un cambio. Y yo les dije, oigan, si en mi pueblo siempre ha sido oral. Y dicen, pero ustedes no tienen miedo. Y yo dije, pues no, mi trabajo es oral. Las interpretaciones que hacíamos de por sí venía siendo oral. Nosotros vamos escuchando, se van desahogando, le vamos diciendo. Ellos lo hacían todo escrito. Y el cambio, esto a lo oral, les daba miedo. Uh-huh. Y yo no sentí nada porque pues en mi pueblo era vigente, era un derecho vigente todo el tiempo. Sí, que de hecho ahorita pues es un tema esto de la interpretación simultánea, ¿no? O sea, todavía actualmente, y se ha platicado aquí con los intérpretes de la CEPI, que no hay una formación en traducción simultánea, y las que sí lo hacen,
realmente han aprendido por eso, ¿no? Por estar en el pueblo y ayudar en esta cuestión que es de la oralidad, pero sí hace falta mucha investigación en traducción, en interpretación simultánea, y le siguen teniendo miedo. Sí, es una cuestión que decían, pues sí, los abogados de esta transición primero que hubo de lo escrito a lo oral, sí fue tremendo, porque antes ni los jueces, fíjense, tan solo con nuestros compañeros que hablaban lenguas y que tenían un problema y que nosotros acudíamos como intérpretes, esa persona nunca conocía la autoridad. No supo ni quién fue su abogado, no supo ni quién fue el juez, ni quién fue el secretario de acuerdos, nada. O sea, esas personas nunca sabían nada. Nosotros nos acercábamos y éramos como que su contacto más inmediato, porque además hay una ausencia de familiares generalmente en el caso de la población indígena que tienen un problema aquí en la Ciudad de México o en cualquier ciudad donde son migrantes. Si es que acaso tienen familiares, los abandonan inmediatamente cuando hay un problema. Entonces nosotras como intérpretes éramos como su primer contacto, por decir así, y trabajo social, por supuesto. Saludos para mis amigas, amigos de trabajo social, que ellos hacen una gran labor. Justo teníamos nada más ese contacto y los demás nunca supieron si el que se presentó era abogado, si era... Para ellos es licenciado. Uh-huh. Si era juez, si era... No sé, ¿no? Yo solo vi que había un licenciado. Y sin embargo me acuerdo que antes llegaba el defensor y nada más firmaba. Ya te lo firmé, Lick, ya. Ya cierra ese expediente o ya se acabó y ya te presenté la promoción y ya. Pero nunca defendían en realidad tampoco a las personas. O sea, y los jueces tampoco nunca se presentaban ahí durante la diligencia ante estas personas. Entonces nada más recibían, sí, y ya, vámonos, ¿no? Llega su asunto a sentencia, si bien le fue, pues adelante, si no, nadie lo vio, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos a colaborar justo en la Secretaría de Pueblos Indígenas, ahora CEPI, antes se llamaba CEDREC, mi compañera Sode, muy amablemente, la antropóloga, me invita a colaborar ahí. Y empezamos con un programa para identificar a población indígena en situación de reclusión. Y en eso vimos cantidad de expedientes, entrevistamos cantidad de personas. No sabíamos si eran o no indígenas al principio porque los entrevistábamos, hacíamos como tipo un estudio antropológico, jurídico, para identificar a población indígena. Se hizo un gran trabajo ahí con todo el equipo de esa Dirección de Pueblos Indígenas que lideraba mi compañera Sode. Y la verdad con eso identificamos a población y pudimos empezar a ayudar, ¿no? En ese aspecto. Y se hicieron mesas de trabajo interinstitucional y le entraron bonito muchísimas instituciones. Fue que pudimos avanzar aquí en la Ciudad de México también en apoyo a la población indígena, ya no solo en la interpretación, sino también que revisaran sus casos para ver si tenían o no algún beneficio, si se llevó a cabo más o menos lo que era su investigación. Algunos los identificaban hasta el amparo o en apelación, pero bueno, es una situación que todavía falta. La verdad es que se avanzó mucho, pero todavía falta para que se vea hoy día esto de los derechos de los pueblos indígenas migrantes aquí en la Ciudad de México. Sí, de hecho todavía, y aquí, ahora sí como anuncio, aquí la CEPI pues cuenta con un padrón de intérpretes y traductores que es totalmente gratuito y les invitamos a que hagan uso de él porque pues para eso está este padrón de las lenguas que necesiten y si conocen a alguien que esté en alguna situación de Defensoría de Derechos Educativos, jurídico, de salud, contamos con la CEPI cuenta con este padrón. Bueno, estamos en Tlachihuani y regresamos. Tlachihuani, entre creadores.
asomili compastra. Tlachihuani, entre creadores. 8 de noviembre de 2024. Heriberto Prado Pereda es uno de los 8 tesoros humanos vivos con los que cuenta el estado de Oaxaca y es originario de Santa María Chilchotla. Por parte de Secretaría de las Culturas y Artes Salomón Jara Cruz, se le otorgó uno de los reconocimientos a los 8 tesoros humanos vivos con los que se cuenta en el estado actual de Oaxaca. Heriberto Prado Pereda resultó ganador de dicho reconocimiento, puesto que es un personaje que durante décadas ha entregado parte importante de su vida al rescate y promoción de la cultura mazateca. Tiene una relación estrecha con la región católica. Prado es reconocido por sus misas en mazateco y sus canciones. Después de su salida de la Iglesia Católica, emprendió un proyecto espiritual que ha llamado Seguir el Camino de los Ancestros, llamando a los honguitos santos Sangre de Cristo. Heriberto Prado, además de ser autor de diferentes cantos mazatecos, es compositor y coautor de diferentes libros, siempre luchando a contracorriente. Fue uno de los iniciadores del concurso de huehuentones en Santa María Chinchotla allá por la década de los 80, festividad que en la actualidad se vive con gran auge. Es guardián del lugar sagrado conocido como Pocito del Agua de Santa María Chilchotla, quien junto con otros ciudadanos se ha dedicado a cuidar y darle realce a este lugar. Autor del libro Que Yen Va Yenia, la serpiente gigante. Ha contribuido con la normalización de la escritura de la lengua mazateca con el Ciesas y el Inali. El reconocimiento a Heriberto Prado Pereda ha llegado a lugares lejanos, pues ha sido homenajeado en la Escuela Nacional de Antropología y Letras de la Ciudad de México y ha sido reconocido en innumerables escenarios por luchar en el rescate de la cultura y la lengua mazateca. Tlachihuani. Tlachihuani. Tlachihuani, entre creadores. Titztoquejianica, Juan Yatiasegia, Tlaxcamatimiac, a quien Itztoque Towaya. Muchas gracias a los y las que nos están acompañando en este episodio. Pues estamos en este último bloque con Magda Flores. Y bueno, pues ya para ir cerrando, también queremos compartirles que de todo este trabajo que ella ha ido haciendo a través de la comunidad, también ahora se ha expandido y también
pues gracias a no solo a intérpretes y traductores como ella, sino de más lenguas, pues también actualmente se está tejiendo la red para defensa de derechos de migrantes que no solo están en nuestro país, sino también en Estados Unidos, por ejemplo, con esta actual situación. Y pues cuéntanos cómo ha sido un poco de tu experiencia también para que nuestra audiencia pues conozca que no solamente es un ámbito chiquito, sino que es muy grande. Bueno, sí, la verdad es que tan solo, bueno, hablamos de la Ciudad de México, pero la labor de la interpretación y la traducción en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas es una situación urgente que se tiene que trabajar a nivel nacional e internacional. En el ámbito nacional creo que nos falta muchísimo ahorita con el nuevo, bueno, cambio que se están dando y ya desde antes. Recuerdo que algunas veces nos invitaban por parte de la Consejería Jurídica a realizar interpretaciones en el ámbito federal en diversos estados. Estaba bien, solo que había una situación de conflicto que no les pagaban a tiempo a los compañeros, ¿no? Sí, la lucha constante. Sí, la verdad, bueno, tan solo yo con una asociación que trabajé mucho tiempo, nos pagaban 3 años después, ¿no? O sea, hoy realizas una interpretación, una traducción y te pagan 3 años después y no sé si se sigue realizando al día de hoy. En cuestión de las instituciones, lamentable, pero sí. Por lo menos ya bajaron a 3 meses, las instituciones ya te pagan a los 3 meses. Solo hay una institución que paga en el mismo día que tú haces la traducción o la interpretación y no siempre te contratan una vez al año. Bueno, pero sí, esa cuestión de los pagos, ¿no? Y entonces, bueno, les decía que es una cuestión urgente que se tiene que tratar. Y yo creo que ahora con estos cambios, justo con la Suprema Corte, se tiene que reforzar esta parte, ¿no? Hablan ya de los derechos de los pueblos indígenas, reforzar esto, pero en cuestión de la interpretación y la traducción es una materia urgente. Y además se tiene que ir a todos los ámbitos. Hasta hace pocos años todavía llegamos ante las autoridades y dicen dialectos y dicen, no, esa persona sí entiende el español, no es indígena, no necesita intérprete, ¿no? Y a veces no es tanto que necesites intérprete, pero sí necesitas a alguien que conozca tu lengua y tu cultura para que ante las autoridades digan, esto puede que tenga que ver con ese delito, esto puede que no, pero eso te lo dice la persona que conoce. Un mediador cultural. Ajá, que conoce la lengua, el contexto, la cultura, cómo es el derecho justo en ese lugar o cómo son las normas, las costumbres, la forma de vida, el modus vivendi de cada región. Los regionalismos también, porque puede ser que hablemos náhuatl, tú y yo y ella, pero si somos de 3 regiones diferentes, puede que tengamos costumbres diferentes. Sí, variantes. Sí, ¿no? entonces totalmente eso, el clima, todo tiene que ver. En algún momento, justo viene a colación y me acuerdo muchísimo, que a un señor lo estaban regañando porque el juez dice, pero ¿cómo no entiendes lo que es la yunta? Y me dice a mí, como intérprete, se dirige el juez y me dice, a ver, intérprete, ¿cómo es que el señor no me entiende? Si él habla español, estudió hasta el bachillerato, ¿no? Dice, digo, sí, pero eso no significa que entienda todo el lenguaje, 1, jurídico, y 2, este lenguaje que usamos tal vez en español, pero en otros lados. Dice, pero ¿cómo no va a conocer la yunta? Y le dije, lo que pasa, su señoría, es que en nuestra región, pues son cerros. Allá se siembra a mano, ¿no? Usamos, si acaso, el wíngaro, usamos el azadón, usamos machete, la coa, pero no usamos toros ni bueyes para sembrar. Entonces, lo más seguro es que el señor no conoce eso porque nosotros no tenemos llanos. Esa forma de siembra o de trabajar la tierra, de arar la tierra, eso se hace en lugares planos. Entonces no conoce, ¿de verdad? ¿No conoce o nada más está haciendo porque no, nada más porque quiere que
quiere, o sea, que lo veamos como inocente. Le dije, no, en verdad, su señoría, porque nuestra forma de siembra, no, yo no digo que no sea campesino, no digo que no conozca otro tipo de lenguaje de campesinado en español, pero hay ciertas formas de siembra que nosotros no lo tenemos. Nuestra tierra caliente y aparte así, le digo, y los cerros, la forma de siembra, no, señoría. No se presta para no, una ayuda. Y no es porque el Señor se haga o porque sea grosero, le digo, sino que es eso. Ya, no, pues entonces sí es importante el contexto, ¿verdad? Y así como que, no, y hasta estaba mi esposo, o sea, no fui la única que presenciamos eso. Y sí se quedó así como que, ¿de qué onda? Casi, en verdad, cada cierto autoridad, o sea, le tienes que dar una cátedra de lo que es un pueblo, lo que son las lenguas, y por qué es importante estos protocolos que incluso son de la Suprema Corte, que hace mucho lo sacaron, para que las personas que hablen lenguas indígenas, lenguas originarias, les respeten, les garanticen esto. Es más, nos falta esta parte de reforzar que haya abogados y abogadas que hablen la lengua, señores y señores, que hablen la lengua y conozcan la cultura, porque no solo se trata de ir a aprenderlo y ya hablo náhuatl de la A a la Z, y la cultura, ¿no? ¿Dónde queda? Entonces sí es importante, y aparte coadyuvarse con los intérpretes y traductores. Y en este caso, bueno, se tiene que ser totalmente transversal en todas las materias, desde que las personas se acercan a un municipio a pedir ayuda en derecho administrativo, me dicen que no hay tanta posibilidad, que porque todo es en español. A las notarías, me decía mi maestro notario, que no, porque todo es en español. No, se tienen que atender en las lenguas indígenas, ¿no? Es nuestro derecho, conozcan, hasta en la OIT, en la Ley General de Derechos Lingüísticos, en la ONU, sí. En la Constitución, y pues es Sí. así, pues lamentable que los servidores públicos, las servidoras públicas desconozcan las mismas leyes bajo las que se rigen y no estén capacitados, porque de verdad son personas discapacitadas. La verdad, ellas son personas discapacitadas porque no ni tienen luego ni la voluntad de aprender o se acercan a las personas, ¿no? O sea, pues es importante todos estos temas pues que nos ha compartido Magda. Muchas veces desconocemos, pero justamente estamos aquí hablando con ella para acercarnos, y si tienen dudas, también la pueden encontrar en sus redes sociales. Bueno, en su red social. Bueno, en su red social, y se llama Magdalena Flores. Está como Xochitl. Bueno, algún correo electrónico, en a su lo única mejor. telaraña. Algún correo para que, no sé si alguien que escucha este programa pues quiera tenga alguna duda, ¿no? O necesita algún De tipo sus de derechos, asesoría. sí, asesoría jurídica. Ajá. Sí, Pues claro. vamos a Bueno, compartirles lo ponemos, aquí su sí. correo, para también, pues sí, alguna Sí. duda, asesoría. Pues. Lo que sí puedo decirles es que, por ejemplo, con la Secretaría de Pueblos Indígenas, justamente hay un área jurídica donde les pueden orientar, asesorar de manera gratuita, porque yo cobro. ¿No es cierto? También está bien, pues, no se vive de aire, el programa pasado lo anunció. Dice una compañera, o sea, de aplausos programa no futuro. vivo. No es cierto. Gracias por el reconocimiento, pero sí, sí, por supuesto, también les podemos orientar, pero sí, en la Secretaría de Pueblos Indígenas, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, les pueden orientar de manera gratuita. Y por supuesto, nosotros también ofrecemos estos servicios de capacitación, eso sí, para pláticas, para de estos temas de concientización, sensibilización para servidores públicos. Desde luego, eso sí, les doy mi número, porque sí, esos servicios los podríamos estar prestando, ¿no? Bueno, aquí mis compañeros se las van a proporcionar. Ya vas a poner sus datos. Sí, es importante, pero también se pueden acercar con las instituciones, y por supuesto también podemos asesorar a todas las instituciones que se requieran, porque sí es un ámbito, como decía la compañera Metzeri, a veces poco explorado, a veces con poca información, pero están ahí los protocolos, ¿no? Que tenemos que cumplir, las
las normas a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Tan solo la Ciudad de México tiene su constitución y en su constitución están obligando también a que atendamos estas situaciones. Y bueno, hablamos lo de Estados Unidos, sí, justamente muy padre porque allá se está haciendo la verdad una labor extraordinaria. Se están defendiendo a la población indígena y yo con mis propios ojos y estos oídos que se comerán los gusanos lo estoy notando, que están muy sensibilizados con la gente y les hablan bien con un lenguaje que ellos pues se sientan respetados en sus derechos, no obstante que son migrantes y demás. Y aparte, inmediatamente, si se dan cuenta algún indicio de que no entiende bien el español, y mucho menos el inglés, luego, aparte de su intérprete en español, les buscan inmediatamente, les preguntan, oye, ¿de dónde eres? No, pues de Tlacotepec. Ah, ¿de qué parte? De Oaxaca. Ah, y ya buscan, ¿no? Por aquí creo que es mixteco, porque a veces las mismas personas hablantes de lenguas indígenas no sabemos qué lengua hablamos. Claro. Porque en nuestra lengua, cuando estamos platicando, no lo nombramos o lo nombramos sin saber que lo estamos nombrando. Por ejemplo, nosotros decíamos, Tinahuati, ¿qué es Tinahuati? Pero Nahuati no está así solito, Náhuatl. Ajá. Uh-huh. Entonces, no decimos hablamos mexicano, sino decimos Tinahuati. Y entonces, no conocemos nuestra lengua. A veces no sabemos cómo se llama nuestro pueblo, cómo se llama nuestro municipio, porque no salimos mucho de ahí. No hay necesidad, solo sabes que los domingos vas a la plaza y ya. Pero esos puntos hacen que la gente tengamos que investigar más para saber de dónde es, de qué región, se habla una lengua ahí. Entonces, esta persona necesita que le apoye, haya un puente de comunicación con alguien que conozca su lengua y que hable su cultura. Entonces, la verdad es que ya nos han invitado, van 2 asociaciones allá en Estados Unidos, para que participemos. Antes la verdad es que ya lo habían hecho, pero yo no le había querido entrar porque dije, pues es que el inglés y no sé qué. Y pues no, resulta que a veces ni se ocupa tanto, ¿no? Porque ya hay intérpretes que lo hacen de inglés y español, y entonces nosotros somos de español y la lengua originaria. Entonces, habemos pues bastantes ya personas que estamos haciendo esa labor también de interpretación en estas 3 idiomas a la vez, ¿no? En la misma audiencia. Uh-huh. Y ya me tocó, de hecho, también aquí en la Ciudad de México, que vino un migrante, o sea, uno de nuestros compañeros hermanos mexicanos. De los que ahorita están como de los que estaban allá, que creció allá desde chico, que sí es de aquí, de una comunidad náhuatl, pero se fue de pequeño a Estados Unidos, regresa adulto y habla más inglés que español y náhuatl, ¿no? Uh-huh. Pero sabe que es náhuatl y la autoridad dice, pues está en México, pues de seguro habla español. Entonces aquí mismo las autoridades en ese asunto en específico, muy conscientes, llamaron intérprete en español e intérprete en náhuatl, y entonces para... Inglés. ¿O no? No, perdón, intérprete en inglés e intérprete en náhuatl. Entonces se hizo una labor muy padre con eso, y es que eso va a estar es lo que se muy, sí, ya se debe de estar haciendo. Claro. Pues muchas gracias, estamos ya cerrando este programa, no sin antes también recordarles que si conocen justamente a alguien que esté siendo violentado de sus derechos, pues pueden comunicarse aquí a la CEPI. Y pues siempre los datos que se piden pues es justamente de qué municipio viene, si no conoce su lengua, de dónde viene, de qué estado, y ya con eso se puede localizar a un intérprete cercano. Y bueno, también que están todas estas cuestiones de redes también con otros países. Y bueno, pues queremos agradecerte, Tlaxcamatimiac Pampatihualaki Setlalochtlinicani, Tohuaya Tlachihuani, entre creadores. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentas de pues incursionar en este campo del derecho que es muy amplio, y pues también aquí están los datos también de de Magda para que puedan contactarlas y que quieren alguna asesoría, curso, interpretación, traducción.
Tlaxcamatimiac, Pampaintechnotske, Tlaxcamatimex, Tlaxcamatitlentequitinepa, Neptelpoetzinoquia. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo que está aquí trabajando y que hacen este tipo de contenidos. Les felicito y que tengan muchísimo éxito. Tlaxcamatimiac. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.